Problema de interferencia de ondas. Un foco F1 situado en el origen, con coordenadas 0, 0, emite ondas armónicas transversales de frecuencia 500 Hz y amplitud 0,3 metros. Las ondas se propagan en el sentido positivo del eje X, con una velocidad v 250 metros por segundo. Otro foco F2 está situado en el punto de coordenadas 0 de X, 3 metros de Y, y emite ondas de iguales características. Quiere decir que ambos focos emiten ondas que se propagan con la misma velocidad en ese medio, pero tienen la misma frecuencia y la misma amplitud. ¿Qué tipo de interferencia se produce en el punto 0,4? Es decir, aquí en el punto P. Bueno, hemos hecho un dibujo, ahí más o menos, para indicar lo siguiente. Cada foco emite una onda y en el punto P puede ser que llegue, por ejemplo, un valle o vientre de este foco y también que llegue un valle del otro. Por lo tanto, las ondas se van a sumar y la interferencia será una interferencia constructiva. Pero si, por ejemplo, en el punto P llegara una cresta, por ejemplo, del foco 2, por ejemplo, ¿no?, y un valle del foco 1, la interferencia sería destructiva. Pero entre estos dos fenómenos extremos, de interferencia constructiva y destructiva, tenemos todos los otros casos donde la amplitud resultante en el punto P puede ser cualquiera, ¿no? Y eso está regido por una función de onda que también demostraré después de hacer este problema. Cuando nos dicen qué tipo de interferencia se produce en el punto 0,4, nosotros tenemos que sospechar que podemos estar ante uno de estos dos fenómenos, de o interferencia constructiva o interferencia destructiva. Si la interferencia es constructiva, la condición que se tiene que cumplir es la siguiente. Interferencia constructiva, la diferencia de caminos de las ondas que salen de un foco y de otro, o sea, x2 menos x1, tiene que ser igual a un número entero de longitudes de onda, o sea, por la longitud de onda. Si la interferencia es destructiva, la diferencia de camino tiene que darnos exclusivamente un número impar de lambda sobre 2. Es decir, que para la interferencia constructiva, n puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero para la interferencia destructiva, solamente el número que hay aquí puede ser 1, 3, 5, 7, etc. O sea, un número impar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Probamos. Por ejemplo, vamos a suponer que ocurre una interferencia constructiva. En ese caso, la diferencia de caminos tendrá que ser igual a un número entero de lambda, o sea que calcularemos lambda también y despejaremos n y veremos si nos da un número entero, que nos da 2, 3, 1, perfecto, entonces la interferencia es constructiva, que nos da 1,8, 3,5, la interferencia no será constructiva, así de simple. Bien, la diferencia de caminos, a ver cómo la calculamos, porque x1 lo tengo, que son los 4 metros, pero x2 no lo tengo. Sin embargo, aquí tengo un triángulo que tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, y son válidas las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etc., pero también el teorema de Pitágoras. Entonces yo quiero hallar x2, que es la hipotenusa de este triángulo. Esto es muy fácil, porque ¿qué triángulo tenemos aquí? Tenemos el triángulo pitagórico, que es el 3, 4, y ya sabemos que la hipotenusa nos va a dar 5. Pero supongamos que no nos hemos dado cuenta de eso. Bueno, entonces podemos hallar x2, que será la raíz cuadrada de un cateto, que es 3 al cuadrado, más el otro, que es 4 al cuadrado. Esto nos da raíz de 25, que efectivamente será 5 metros. Entonces, ¿cuál será la diferencia de caminos x2 menos x1? Será 5 metros menos 4 metros. Esa diferencia de caminos será 1 metro. Vamos a suponer que interferencia constructiva será igual a n por lambda. Lambda no la tengo. Sin embargo, recordemos lo siguiente. La velocidad de propagación de una onda la podemos calcular como lambda por la frecuencia. De manera que puedo sustituir lambda por la velocidad de propagación dividido entre la frecuencia. Y entonces vamos a ver lo siguiente. La velocidad de propagación, 250 metros por segundo,
y la frecuencia 500 Hz. 500 Hz. Vemos que metro se simplifica el metro de este lado con este metro, y luego 1 sobre segundo sabemos que es Hz, por lo tanto también se me cancela 1 sobre segundo con Hz, y n evidentemente no tendrá unidades. Vamos a despejar n. Para despejar n, el 500 pasa multiplicando al 1 y el 250 pasa dividiendo. Entonces nos quedaría que n es 500 dividido 250, eso será n. Entonces esto me va a estar dando 2. Como me está dando 2, el 2 es un número entero. Entonces puedo afirmar que efectivamente la interferencia en el punto P es una interferencia constructiva y la amplitud resultante en el punto P será una amplitud de 0,6 metros, porque se suman, se superponen, se suman las amplitudes de cada una de las ondas. Si ocurre interferencia constructiva, evidentemente no va a ocurrir interferencia destructiva, en cuyo caso la amplitud resultante de la onda en P será 0. Pero supongamos que nosotros queremos investigar eso. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, otra vez, aplicar la diferencia de caminos, pero en el caso de la interferencia destructiva. ¿Y qué esperaríamos obtener? Un número impar. Si no nos da un número impar, la interferencia no será destructiva. Entonces teníamos la diferencia de caminos, es 1 metro, eso es igual a ese número que estoy buscando, por lambda sobre 2. Lambda dijimos que es la velocidad de propagación, dividido la frecuencia, y cuidadito que teníamos un 2 por ahí debajo. Entonces nos va a quedar el número por 250 metros por segundo, dividido 2 por 500, que eso nos va a dar 1000. Y despejamos ese número. Me da 4. ¿Qué significa? Me da un número par. Yo esperaba un número impar para que fuera interferencia destructiva. Entonces, al darme un número par, lo único que yo puedo asegurar es que la interferencia no es destructiva. Pero no puedo afirmar que sea constructiva hasta tanto corrobore, como ya lo hicimos antes, que se cumple la condición para la interferencia constructiva. Vamos a demostrar de dónde salen estas condiciones para la interferencia constructiva y destructiva. Para eso hemos cambiado la X para estar en el plano, elegimos simplemente R1 y R2 en lugar de X1 y X2, porque parece que X estamos hablando del eje X, o sea que estaríamos estudiando una onda en una dimensión. Entonces solo hemos hecho ese cambio. Vamos a suponer que las ondas que salen del foco F1 tendrán una elongación I que depende de X y del tiempo de esta forma. A por el seno de omega t menos K, por ejemplo, por R1, porque son las ondas que salen de este foco. Y la constante de fase vamos a poner que vale 0 para ambos focos, o sea que emiten en fase. Y la amplitud, esta sería 1, esta sería la 2 de xt, la elongación, perdón, será A por el seno de omega por t menos K por R2. He puesto signo de menos, podría haber puesto signo de más, tenía que poner algún signo. Como las dos ondas avanzan, digamos, en el mismo sentido, aunque estén en el plano, avanzan en el mismo sentido, por eso usamos menos. Bien, entonces, la elongación de la onda resultante en el punto P también dependerá de X y de T, y será la suma de estas dos funciones, o sea, A por el seno. Por ahora voy a hacer lo siguiente, lo que hay dentro simplemente le voy a llamar A, ¿no? Más A por el seno de lo que hay dentro, que como es diferente, le voy a llamar B. Solo para simplificar un poco. Podemos sacar A de factor común, entonces nos quedará que I de xt será igual a A por seno de A
más seno de b. Recordemos de trigonometría que seno de a más seno de b, es decir, solamente esto podemos escribirlo. Podemos escribir que seno de a más seno de b es igual a 2 por seno de a más b sobre 2 por coseno de a menos b sobre 2. Que quede claro una cosa, esta a es la amplitud de las ondas que parten tanto del foco 2 como del foco 1. Pero esta A es una A que yo he puesto aquí, podría haber puesto alfa y beta, pero bueno, me salió así, puse A, pero esta A no tiene nada que ver con esta. Esta A será un ángulo, ¿vale? Esta A es todo esto que está aquí, y B es todo esto que está aquí. Utilizando este resultado nos queda 2 por A por el seno de, si yo sumo este paréntesis más este, me queda 2 omega t menos k por R1 más R2, porque puedo sacar menos k de factor común, todo dividido 2, por el coseno de A menos B. Si yo a esto le resto esto, omega t se me va, me queda menos k por R1 menos por menos más k por R2. Este denominador afecta tanto a este término como a este otro, por lo tanto 2 entre 2 nos da 1, y lo que hemos hecho es, hemos puesto primero lo del coseno, aquí adelante, donde nos queda k por R2 menos R1, ¿verdad? Intercambiamos aquí, damos vuelta a los términos, y luego nos queda seno de omega por t menos k por R1 más R2 dividido entre 2. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, aquí vamos a poner un corchete porque tenemos un paréntesis curvo ahí adentro. Bien, y ahora vamos a sacar nuestras conclusiones. Pensemos lo siguiente, la función de una onda y de xt siempre tendrá esta forma, o sea, será igual a la amplitud por el seno, ¿no?, de omega t, por ejemplo, menos k por r, podríamos poner así. Entonces vemos una cosa, que si comparamos esta función de onda con esta parte coincide, ¿verdad? Pero la amplitud viene a ser todo esto. Y efectivamente, este factor que tenemos aquí va a determinar la amplitud resultante en el punto P. En el caso de la interferencia constructiva, el punto P puede tener una máxima amplitud que sea, o sea, puede estar en más 2A o puede estar en menos 2A. Si la interferencia es constructiva, la amplitud es máxima, ¿vale? Pero este punto puede estar o arriba con 2A o debajo con menos 2A. Entonces vamos a poner que la I va a ser más menos 2A y eso será igual a 2A por coseno de K. R2 menos R1 vamos a llamarle simplemente delta R dividido entre 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transponemos el 2A y nos quedará que más menos 1 será igual al coseno de K por delta R dividido entre 2. ¿Qué significa eso? Significa, si el coseno puede ser más o menos 1, el ángulo que hay aquí tiene que ser tal cuyo coseno valga más o menos 1. Entonces yo digo, el ángulo K por delta R sobre 2, que es un ángulo en radianes, puede valer 0, puede valer, por ejemplo, pi, porque coseno de pi es 0, puede valer 2pi, coseno de 2pi es 0, puede valer 3pi, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que yo puedo decir es que K por delta R dividido entre 2 será igual a N por pi
donde n puede ser 0, puede ser más o menos 1, más o menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tendrá que ser un número entero, positivo o negativo. El número de onda k nosotros lo definimos como 2pi dividido entre lambda. Y por ahí abajo también tenemos un 2. Esto lo multiplicaremos por delta R y lo vamos a igualar a n por pi. Simplificamos 2 entre 2 y pi con pi. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que cuando la diferencia de caminos sea igual a un número entero por la longitud de onda, tendremos una interferencia constructiva. Con lo cual queda demostrada esa condición. Y ahora vamos a analizar la condición para la interferencia destructiva. Para el caso de la interferencia destructiva, el punto P no estará vibrando. Su elongación será 0 todo el tiempo. Por lo tanto, el factor amplitud, 2 por A por coseno de K por delta R sobre 2, vamos a ver qué valor tiene que tener. 2 por A es distinto de 0. Por lo tanto, este 0 tiene que salir del coseno de este ángulo. Es decir, que el coseno de este ángulo tiene que ser igual a 0. Eso nos lleva a la conclusión de que el ángulo K por delta R dividido 2, ese ángulo ¿cuánto tiene que valer? Bueno, puede valer pi sobre 2, porque coseno de 90 grados es 0. Puede ser 3 pi sobre 2, porque el coseno de 3 pi sobre 2 es 0. Puede ser 5 pi sobre 2, coseno de 5 pi sobre 2 es 0. Y por lo tanto, eso nos lleva a que el ángulo debe ser un número impar multiplicado por pi dividido 2. Entonces vamos a ver lo siguiente. Podemos simplificar este 2 de este lado y de este otro lado. Luego, recordando que el número de onda K es 2pi entre lambda, entonces nos va a quedar por delta R es igual a ese número impar por pi. Ahora podemos simplificar pi y despejando delta R nos va a quedar que delta R es igual a un número impar multiplicado por lambda dividido entre 2. Es decir, que la diferencia de caminos tendrá que ser un número impar de medias longitudes de onda. Y con esto queda demostrada la segunda condición, que era para la interferencia destructiva. Bueno, espero que el vídeo se haya entendido. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y activar las notificaciones. Y si les ha quedado alguna duda, ahí están los comentarios para que me las pregunten. Muchísimas gracias.